Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el vía crucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-lesionado. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es jueves 10 de marzo del año 2022 y comienzo por recomendarte cuál es la mejor manera de venir a Estados Unidos y de tener un estatus migratorio. Hazlo con una certificación laboral, porque la certificación laboral te lleva muy rápido a una residencia permanente aquí en Estados Unidos. Yo siempre recomiendo los servicios de nuestros aliados de UCIA Legal porque ellos trabajan de la mano con empleadores que te van a dar ese trabajo fijo, el trabajo estable que necesitas para obtener la certificación laboral. En pantalla tienes un número telefónico para que les escribas por WhatsApp y ellos te van a dar tu primera cita, que es totalmente gratis. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es jueves 10 de marzo del año 2022. Y bueno, este invitado siempre es un regalo para nuestra audiencia que es de tanto nivel intelectual. Carlos Sánchez Berzaín me acompaña el día de hoy. Y bueno, estábamos conversando bastante antes de entrar en la entrevista formalmente. Y la primera pregunta ya él me la respondió. ¿Estamos ya en guerra? ¿Sí o no? Patricia, mucho gusto. Un saludo a toda la audiencia tan importante. El tema de la guerra que se produce por la invasión de Rusia a Ucrania es primero un crimen. Se llama delito de agresión, crimen de agresión. Y ese es un delito tipificado por el derecho internacional que lleva a que después de la Segunda Guerra Mundial se instalen los tribunales de Nuremberg y de Tokio, donde por el delito de guerra de agresión y delitos de lesa humanidad se juzga a los líderes de la potencia nazi alemana en Nuremberg y a los del imperio japonés en el tribunal de Tokio. Y se los condena a muerte en muchos casos y a cadenas de privación de libertad muy largas. El precedente de que el delito se aplica, se juzga y se sentencia son esos tribunales, pero hay más. Al crearse la Organización de Naciones Unidas, la Carta establece de la ONU que está prohibida la guerra de agresión y que la única manera de usar legítimamente la fuerza es en legítima defensa. Pero hay más. El artículo 5 del Estatuto de Roma, que es la base de la Constitución del Tribunal Penal Internacional, tipifica adicionalmente la guerra de agresión como un crimen. O sea, lo que está pasando en Ucrania es crimen de guerra de agresión y crímenes de lesa humanidad. Estamos en una situación en que el orden jurídico internacional está siendo desafiado porque si esto termina con un triunfo, entre comillas, ruso, que es poco probable, o si termina con impunidad de los agresores, ese orden jurídico internacional va a retroceder. Y va a retroceder a las épocas previas del barbarismo, donde la guerra era un instrumento para conseguir apropiarse de algún territorio, de una población o de una riqueza que el más fuerte podía hacer respecto al más débil. O sea, estamos en guerra, pero es una guerra criminal, es un delito de agresión en la cual no hay lugar a una
posición de que a través de votos disimulados como abstenciones se pretenda no estar con ninguna de las partes. Esta es una guerra que no permite neutralidad. ¿Por qué? Porque siendo la paz una obligación jurídica internacional y siendo la agresión un crimen, hay que cumplir con la paz y hay que censurar el crimen. Entonces, todos aquellos gobiernos vinculados a los sistemas dictatoriales, que en la OEA, que en la ONU, que en la Organización Mundial de Derechos Humanos han optado por la abstención, lo que están haciendo en verdad es una simulación para darle apoyo a la dictadura rusa. Claro. Eso no es ni neutralidad, ni siquiera una posición de consideración del voto, ese es incumplimiento de las obligaciones internacionales, y en las Américas eso está liderado por Cuba, por la dictadura de Venezuela, la de Bolivia, la de Nicaragua, y por los gobiernos paradictatoriales de Fernández Kirchner en la Argentina y de López Obrador en México, en un escenario en el cual además, antes de ir a esas votaciones donde han usado la abstención, tratando de simular una neutralidad que no tienen y que no es posible en este caso, ya habían expresado su respaldo a la agresión de Putin y de Rusia, ¿no? Entonces, en ese contexto, la pregunta que hace mucha gente es decir, bueno, ¿y esto qué es? ¿Podemos ir a una guerra mundial? ¿Vamos a llegar a la tercera guerra mundial? No, esto es la tercera guerra mundial. No, porque la tercera guerra mundial no es una guerra de carácter clásico como la primera o la segunda, donde en uno o varios frentes se confrontan todas las potencias o participan todos los países del mundo. Esta tercera guerra se está librando en un mundo que en el siglo XXI tiene tres características. Es un mundo capitalista. China es capitalista, Rusia es capitalista, Corea del Norte está incorporada. Segundo, es globalizada. El mundo está globalizado por el comercio, aquí nadie se libra de la globalización en mayor o menor grado. Y tercero, estamos en un proceso de revolución tecnológica, es un mundo tecnologizado. Entonces, una guerra es global cuando todo el mundo está afectado o participa de alguna manera en esa guerra, y en esta guerra que tiene como frente bélico Ucrania por la agresión de Rusia, los efectos y la participación en el conflicto es global. Está la OTAN, está Estados Unidos, no están operando con tropas ni con armas dentro del territorio de Ucrania, pero están brindando apoyo de material bélico, apoyo político, y han establecido una cadena de sanciones absolutamente efectivas e inhabilitantes que han destrozado la economía rusa en 2 semanas. O sea, hasta la rutina del ruso. Bueno, porque todo, se les acabó todo. Es que no hay Pepsi Cola, no, ¿Sí? no hay Burger King o McDonald's, no hay nada. Pero en la otra mano, eso genera una serie de efectos porque Rusia es un país importante que produce y exporta cosas, y esa situación ha generado, por ejemplo, el alza de del petróleo y con eso el alza de la gasolina, que afecta absolutamente a todo el mundo. Y toda esa situación trae escenarios políticos internos que generan, por ejemplo, situaciones como la que se ha producido de que un grupo del gobierno americano de pronto aparece en Venezuela y de pronto los dictadores están... Y es por el petróleo que aparece. Conversaremos de eso, pero estoy tratando de demostrar que estamos en la tercera guerra mundial, porque la confrontación bélica, aunque está reducida al territorio de Ucrania, y ojalá cese y ojalá no se expanda, ha generado una confrontación económica que es mundial y ha generado una confrontación comunicacional que es mundial. Quiero detenerme en esto, Carlos, la confrontación comunicacional, que tiene que ver mucho con las redes y con la inmediatez de la información por la tecnología. Yo me sorprendo mucho de que se le han visto las costuras a muchos medios y a individualidades de los medios con esto, porque, y también se ha visto el efecto de la propaganda rusa, porque la defensa que yo he visto del accionar ruso en algunos medios de comunicación me sorprende muchísimo, en redes sociales, en periodistas que uno creía que realmente eran luchadores por la democracia, y no voy a dar nombres ni nada porque es que no vale la pena, que de repente salen a defender a Rusia con los mismos argumentos rusos.
Y uno dice, bueno, esto ha funcionado la propaganda y esto tiene mucho tiempo trabajándose, ¿no? Cuando se ve eso, más que propaganda, son intereses. Cuando tú veas a una persona, a un equipo, a una institución de comunicaciones, de prensa, de política, lo que sea, tomar una posición que está en contra de la ley, que está en contra de la razón y que está en contra de la realidad objetiva, que es el caso de defender en este momento a Rusia, vas a encontrar que hay intereses. Yo te quiero poner un ejemplo que es ridículo. El dictador en jefe de Bolivia, Evo Morales, sostiene desde el primer momento de la invasión rusa que eso no es una invasión, que los invasores son la OTAN y Estados Unidos y que Rusia está protegiendo su territorio. Entonces no puede haber una cosa más loca que eso, que no es una creación del dirigente cocalero devenido en dictador, sino que es la narrativa que ha creado la dictadura cubana para que todos sus operadores, Nicaragua, Bolivia, Venezuela, el gobierno argentino, el gobierno mexicano y ramas anexas repitan aquello. Lo dicen sin rubor, sin rubor alguno. Es que eso es lo que hacen todos los días en lo interno, que es otro fenómeno que plantea esto. Yo quiero recordar que mi planteamiento es que en el siglo XXI el eje de confrontación no es ideológico. No hay derechas e izquierdas que se confronten, eso es sintomatología, no es realidad. Así es. Que el eje de confrontación no es siquiera cultural, que el eje de confrontación que choca no es económico. El eje de confrontación no discute qué es el mundo, porque el mundo es capitalista, el mundo es globalizado y el mundo es tecnologizado. Lo que el eje de confrontación en el siglo XXI discute es cómo se va a manejar ese mundo capitalista, globalizado y tecnologizado, y ahí hay solo dos posibilidades que vienen desde los orígenes de la humanidad. Manejar respetando la libertad, los derechos del hombre, que ahora se llaman derechos humanos, derechos fundamentales, respetando el esfuerzo individual, libertad es la palabra, y en la otra mano concentrando el poder en manos de unos cuantos a costa de la libertad y los derechos humanos. Esto se llama democracia y lo otro es dictadura. Entonces el mundo está dividido y las dictaduras son claras de ver. La China capitalista, nominada comunista, es una dictadura, Rusia es una dictadura, Irán es una dictadura, con cualquier motivo. Rusia es una dictadura capitalista de élite, de oligarquía, Irán es una dictadura teocrática, porque ponen por medio de eso cuestiones de carácter religioso. Corea del Norte es una dictadura absolutamente fascista, y así, pero esas son las dictaduras y la democracia está en el otro lado. Claro. Y en América, Cuba es una dictadura que ha expandido el castismo a Venezuela, Bolivia y Nicaragua y que tiene sus satélites en los gobiernos de Argentina y de México. Y eso es lo que estamos viendo confrontar hoy día. O sea, si tú puedes poner en un lado la gente que detenta el poder sin respetar la libertad, violando los derechos humanos, afectando la condición del ser humano, toda esta lista, y en el otro lado las democracias que con sus defectos tienen características como el respeto a los derechos humanos, la vigencia del Estado de Derecho, la separación e independencia de poderes, la rendición de cuentas y el carácter temporal del cargo público que uno recibe como mandato, no como propiedad para quedarse toda la vida, porque mandato quiere decir estoy ejerciendo un poder a nombre de alguien que es el pueblo y tengo que rendirle cuentas. Entonces, esa democracia es la que está siendo hoy día atacada en el frente de batalla de Ucrania, y lo que se está disputando ahí no es el territorio de Ucrania, las dos provincias, o que Rusia y Putin acaben con la belleza y las construcciones de estas ciudades tan importantes de Ucrania. Ahí se está disputando la esencia de la confrontación del siglo XXI entre lo que es democracia y dictadura, como la forma como se ha de manejar el mundo del siglo XXI, que de nuevo es capitalista, globalizado y tecnologizado. Sobre eso ya no hay discusión. Y en esas características viene este contexto de una nueva guerra que ya es mundial. No hay un pueblo en el mundo que no esté afectado por lo que está pasando, por el crimen que comete Rusia contra Ucrania, económicamente, comunicacionalmente, visualmente, ahí está. ¿Será esa la razón por la cual hay tanto individuo que se ha decidido a incorporarse a la guerra a favor de Ucrania?
Bueno, eso es una cosa de gente que quiere defender la libertad. No es raro, eso siempre ha sucedido. En la Guerra Civil Española hubieron incorporaciones al lado y lado, en la Segunda Guerra Mundial lo mismo. Hay gente que quiere luchar por sus ideas y si está en condiciones de hacerlo, Ucrania está abriendo las puertas para la gente que quiere luchar físicamente, pero hay otra gente, todo el mundo está luchando. Aquí en este programa ustedes están luchando, comunicando, informando lo que es correcto del lado de la libertad y la democracia. Están luchando los mentirosos que han creado la narrativa para tratar de sostener el crimen ruso y justificarlo de alguna manera. Ayer yo estaba hablando con un todo experto. el mundo está luchando, Sí, la guerra es mundial. Estaba conversando con un experto en guerra psicológica. Yo le decía ayer, a mí no me interesa si del lado ucraniano también hay guerra psicológica, pero yo definitivamente no quiero que Putin invada el espacio democrático y libre en el que yo quiero vivir. O sea, yo no quiero estar definitivamente invadida por Putin. O sea, yo no quiero vivir en el mundo de Putin. Y creo que nos debería pasar a todos los que hemos luchado por la libertad, ¿no? Es una gran cosa porque el resultado de esto va a generar efectos en todo el mundo. Si Putin gana de alguna manera, vamos a ver la estabilización de las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua en las Américas y eventualmente su crecimiento. Pero si Putin pierde como se prevé, vamos a ver que este momento de falsa gloria que están viviendo los dictadores de Cuba, de Venezuela, de Bolivia y Nicaragua, donde a partir de las capacidades petroleras de Venezuela o a partir de la condición de sujeto de derecho internacional de los otros países han cogido valor, han cogido importancia, eso va a disminuir. Las dictaduras tienen que ser derrotadas en Ucrania y ese efecto tiene que ser para todas las dictaduras que están en el África, en el Asia, en las Américas, porque el centro de la disputa aquí es libertad y oprobio, que es la historia de la humanidad. Es más nada, es eso. ¿De qué depende que pierda Rusia? ¿De qué depende eso? Bueno, depende de que hay que ganarle, ¿no? Yo creo que ya Putin le ha hecho el favor a la humanidad de cometer una cantidad extraordinaria de errores que marcan un camino a la derrota. Analistas serios en materia de estrategia militar están mostrando primero que el plan militar de invasión era un mal plan, no ha funcionado. Está mostrando que el equipo ruso no es un buen equipo, que el ejército ruso no es el ejército que decían que era, y en el otro lado tiene a los ucranianos que son un ejemplo de valentía y de defensa de su patria, de su nación y de su libertad, que es ejemplar, que es extraordinario y que es realmente objeto de admiración, ¿no? Entonces, yo creo que aquí ya está Rusia y Putin siendo derrotados, porque además Putin tiene un problema interno en Rusia muy grave. Tiene resistencia civil, tiene oposición. Hay miles de rusos encarcelados por efecto de las protestas, por haber salido a la calle a protestar por la guerra. Y hay una tropa que es una tropa mal informada y Putin ha tenido que salir hace pocos días a decir que el ejército que combate en Ucrania es el ejército profesional, no el de conscriptos, para tranquilizar la presión social que está sufriendo, porque las madres rusas y las familias rusas no quieren que sus hijos mueran por un juego de estrategia del señor Putin, que era absolutamente innecesario. Pero es que no logró despertar el nacionalismo ahí, con esta guerra, definitivamente, Putin. Bueno, ninguna dictadura puede despertar el nacionalismo y menos con actos armados. A mí me recuerda esta guerra un poco en otra dimensión, lo que fue la guerra que hizo la dictadura argentina en las Malvinas. La Argentina podía tener razón histórica, mucha más de la que pretende atribuirse Rusia, y la dictadura que estaba en un proceso de desgaste casi final, decía hacer una guerra. Y le va bien en la ocupación, le va bien en la guerra, pero en el momento de la negociación, mientras la Gran Bretaña con Margaret Thatcher movían sus equipos, pudieron haber obtenido una ventaja colosal en lo político. Pero como no se retiran, son derrotados militarmente, y eso marca el final de la dictadura argentina, y no solo de eso, sino la llegada de otra dictadura que fue la del castrochavismo con Kirchner y compañía, que han llevado a la Argentina donde está, ¿no? O sea, los efectos son realmente de largo plazo
Y ojalá la guerra de invasión de Rusia contra Ucrania termine favorable y claramente a favor de la libertad y la democracia, para que ese sea el principio del fin de las dictaduras que se han envalentonado. En tu opinión, Carlos, ¿cómo se está manejando aquí en Estados Unidos la situación frente a la guerra, la visita a Venezuela que ha sido tan cuestionada, tan criticada? A ver, son cosas diferentes. Yo creo que la prudencia en un escenario de este tipo, tan crítico, tan tenso y además tan inflamable, no es una mala postura. Yo creo que Estados Unidos ha unificado la OTAN, que ha hecho movimientos estratégicos importantes, que está brindando un apoyo importante también a Ucrania, se espera más, y en todo caso yo creo que eso está fuera de la discusión política interna, porque inclusive con el efecto que trae el cierre de la importación de todo el petróleo ruso, que por esa y otras razones ha habido un encarecimiento de los combustibles en Estados Unidos, hay un alto porcentaje de ciudadanos, cercano al 70%, de más del 70%, que respalda esas medidas. Ahora, el tema es que dentro de Estados Unidos también hay política, y hay una política en un año que es electoral. Este año son las elecciones de medio tiempo, donde se van a elegir muchos representantes y donde van a haber elecciones también de senadores y gobernadores. Y eso es una cosa en la cual el partido de gobierno, el Partido Demócrata, va en desventaja. Y si el presidente Biden pierde la mayoría en el Senado y en la Cámara de Representantes, pues va a tener un gobierno muy difícil los 2 años siguientes. Y ahí es donde viene el manejo político de algunas cuestiones relativas a esta guerra, de donde ha aparecido esta visita intempestiva y sorpresiva de funcionarios del gobierno a Venezuela, dándole validez a un individuo que es el dictador Maduro. Reconocimiento, ¿no? No, porque con la otra mano el mismo gobierno, a través del Departamento de Justicia, tiene puesto un premio, una recompensa de $15 millones para quien capture a Maduro. Entonces ha puesto la situación en una situación en la que si algo es Estados Unidos, es un país respetuoso de las leyes, es un país porque hay independencia. donde rige el Estado de Derecho. Ajá. Entonces, nada ha cambiado respecto a los juicios, que son procesos federales, quiero recordar, vinculados al cartel de los soles, Ajá. Narcotráfico, enriquecimiento sin causa, lavado de dinero, donde uno de los principales es el dictador venezolano Nicolás Maduro, acompañado del presidente de su Corte Suprema, por el cual hay $10 millones de premio, por su parte de sus gabinetes, su vicepresidente, 15 millones, 10 millones, o sea, nada de eso ha cambiado. Y entonces parece que esto hubiera sido un traspié tan grande que yo no me meto en temas de política interna de Estados Unidos, pero quiero nomás recordar lo que dijo el senador Menéndez, ¿no? Bob Menéndez, que es un senador oficialista del Partido Demócrata, que es además el presidente del Comité de Asuntos Internacionales del Senado, que es una posición altísimamente importante, ha deplorado esto que ha sucedido y ha dicho que no se le puede dar ningún tipo de apoyo a una dictadura a la que ha calificado en los peores términos. Entonces, ahí está el tema. Yo no creo que eso vaya más adelante, porque además yo quiero aportar a esto un criterio de análisis internacional. No es Venezuela. Todo lo que hacen a través de Venezuela es para Cuba. Es Cuba, Estamos claro. hablando de Cuba. No hay que olvidar, y este es un elemento en el que hay que insistir, que Venezuela, la Venezuela dictatorial, la Venezuela de los presos políticos, la Venezuela narcoestado, la Venezuela plataforma de Rusia, confesada por los rusos y por la dictadura venezolana, la Venezuela tiránica que maneja Maduro y su grupo delictivo transnacional, es la primera colonia y la plataforma principal de la dictadura de Cuba. O sea, cualquier beneficio que se pretenda dar a Venezuela es para jugar de carambola a favor de Cuba. O sea, todo lo que hagas para Venezuela estás haciendo para Cuba. Y ahí hay un tema muchísimo más delicado,
porque hasta ahora la administración del presidente Biden no ha modificado formalmente la política exterior hacia Cuba, pero con todo lo que se hace a través de Venezuela, Cuba ya está liberada de todas las presiones que tenía. Pero es que además el día anterior Biden también había firmado la prórroga pues de la declaración de Venezuela como país peligroso para la región. Entonces, Venezuela no, Maduro, pues, porque no se trata de... Esas son las cosas, ¿no? Entonces, esto parece que ha sido un gafe ahí. No hay que olvidar que la política norteamericana, como la política en todas partes, la política siempre es local, se mueve en torno a intereses, porque la política consiste en la lucha no armada, la lucha civilizada, regulada, para confrontar intereses y para determinar el mejor rumbo de esos intereses en función del interés general. Entonces, y en el sistema norteamericano, ese choque de intereses se produce en el escenario político con un elemento muy particular, que son los lobbies. Entonces, hay un interés petrolero en Venezuela, hay una corporación americana muy importante, con un lobby muy importante, que si quitaran a la Venezuela de Maduro del apoyo ruso, cosa que en mi criterio es absolutamente improbable, entonces esos campos petroleros podrían pasar a control de la empresa americana. Y si sucediera lo contrario, seguramente los rusos se expandirían allá. O sea, hay intereses en juego que son muy importantes, que a veces no consultan el tema de los derechos humanos, del interés político internacional. Y no se ha dicho más hasta el momento en que estamos en este programa, pero yo creo que esta visita al dictador Maduro, que lo ha insuflado, que lo ha de alguna manera resucitado por un instante, ha de pasar a la historia como un caso de estudio académico en las universidades y en los centros de estudio de derecho internacional y de política internacional, como algo de que no puede pasar. Esto va a ser un caso de estudio, pero porque un estudio de caso se habla, extraordinario. Bueno, la liberación de los 2 rehenes, porque son rehenes, no presos, que son ciudadanos estadounidenses. Y bueno, yo siempre digo, Estados Unidos no deja a sus presos atrás. Se puede mencionar como el logro de esa visita. De nuevo, Bob Menéndez, es que el senador Menéndez ha hecho unas cosas importantes. Él dice que está muy contento de que 2 ciudadanos americanos hayan sido liberados, pero que es muy importante que Estados Unidos como Estado no dé la señal de que se pueden tomar rehenes y tomar ciudadanos americanos para conseguir beneficios de ese tipo. Claro. O sea, esa es la regla con la cual, independientemente cuál sea la administración, Estados Unidos siempre ha jugado, porque si es negocio extorsionar a Estados Unidos tomándole 4, 6 o 200 rehenes, entonces se acabó el orden jurídico nacional e internacional. La reflexión del senador Menéndez sobre el particular es también muy importante y creo que está compartida más allá del color político por los estadistas norteamericanos, porque este es un país, primero, Estados Unidos es la primera democracia del mundo, es la primera potencia del mundo y es un país con capacidades intelectuales y capacidades científicas muy grandes que incluyen a la ciencia social. Aquí tenemos los mejores estudiosos de la ciencia política y de la ciencia social que toman por regla esto que acaba de decir Menéndez. O sea, tú no puedes exponerte como país o como gobierno a estar dando compensaciones a la gente que comete delitos, secuestrando tus ciudadanos a cambio de que los liberen. Ahora, algo que sí es irreversible es que después de esto, tampoco el gobierno de Estados Unidos puede echar para atrás otra vez con el reconocimiento a Guaidó, ¿no? O sea, ¿cómo hace ahora Estados Unidos para decirle a Guaidó otra vez, ahora yo sí te reconozco como presidente? No, lo tienes reconocido, pero el problema de Guaidó no es un problema de Estados Unidos, es un problema de Guaidó y su grupo. Exacto. No ejercen. Entonces, uno tiene una guitarra, es guitarra si suena. ¿Ya? Sí. Entonces, un gobierno es gobierno si gobierna. Guaidó nunca ha organizado gobierno. Y eso es un gran problema, lo hemos comentado muchas veces, que es un error de los políticos venezolanos que forman el G4 y que en su momento, porque han impedido que Guaidó haga gobierno y entonces se han ido reduciendo en su propia trampa
y hoy día el pueblo venezolano y la comunidad internacional tienen muchas dudas sobre el particular, pero en estado de guerra, en situación de crisis, Guaidó es el presidente legítimo de Venezuela. Pero que no le sigan dando dinero al menos, porque y haría bien, ¿hasta cuándo? Haría bien en mencionárselo al gobierno americano a través de su embajador, porque yo no he escuchado ninguna comunicación del presidente Guaidó a través de su embajador en Washington respecto a esta visita que se ha producido. Todo el mundo ha opinado, los políticos norteamericanos han protestado, pero el gobierno legítimo de Venezuela de nuevo no gobierna. Hay mecanismos diplomáticos muy sutiles, como el hecho de pedir, por ejemplo, más información, una explicación, no necesitan quejarse, pero están calladitos. Ni media palabra. Bueno, Carlos, como siempre, un placer escucharte, escuchar tu análisis. Gracias por dedicarnos tanto tiempo. Vamos a ir a un corte, de regreso seguimos con Agárrate. Bueno, muchas gracias.